¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. El día de hoy vamos a estar completamente solos, pero miren qué increíble es el destino, que justo es un tema que quiero poner sobre la mesa más adelante. Gracias a una maravillosa casualidad podemos tenerlo el día de hoy, tenemos el grandísimo privilegio de tenerlo el día de hoy en la mesa, compartir micrófono con él, hacerle algunas preguntas de algunos temas en los cuales muchos de nosotros estamos en pañales, pero le agradezco muchísimo la invitación. Él es Arturo, abogado, Amparo. especialista en amparo. Y muchas gracias por venir. Bravo. Venga, perros. Me dejé ir con lo del penal por ti, güey. La gente ya se declina por el penal muchas veces, aunque son closeteros. Mucha gente se va al penal al último, pero No es para gente oscura, güey. Yo no soy oscuro. Pues ya, eso se va dando conforme a la práctica, ¿no? Y luego hasta años después deciden su propio destino, tal cual, güey. Pues no sé qué temas quieras tocar, Javi. pues bueno, básicamente lo que vamos a tocar hoy son temas un poquito, pues a lo mejor un poquito deep y sobre todo de todos lados, ¿no? Dicen ahí en Italia de tacha manacha. Y vamos a ver qué nos sale. Al final van a ser temas un poco más filosóficos y desde la postura, pues a lo mejor dialéctica de algunos autores. Y a ver qué les parece, ¿no? Este nuevo formato de realidades se va a llamar 3 pseudofilósofos contestando preguntas a lo pendejo. A huevo. Que esa es la idea, güey. No a lo pendejo. Realmente dentro de la concepción subjetiva de cada uno. Y yo creo que, Y con lo poco mucho que sabemos, ¿no? Porque al final, pues, güey, nadie tiene la verdad absoluta. Exactamente. Y mucho menos en este tipo de temas, que no es como las matemáticas. Al final la filosofía se trata de construir. Y para eso están conceptos, ustedes, público sabio, que nos pueden dar su perspectiva, elementos que a lo mejor no consideramos dentro de las ecuaciones que vamos a ir armando en el camino. Entonces, son libres de comentar lo que quieran. Acuérdense que esto es sofismo. Acuérdense. Y bueno, para dar una breve introducción, el Arthur pues es un amigo de la especialidad, que estoy llevando la especialidad ahorita con él en amparo, pero sobre todo pues él ya está en tribunal colegiado, Poder Judicial de la Federación. Para los que no tienen un poquito de bagaje de lo que es el amparo, pues es un medio que te ayuda también como un medio de defensa cuando hay violaciones de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Pero a lo que voy es, justamente esa introducción viene a colación derivado de que para ser amparista pues se necesita filosofía, ¿no? También del derecho. Claro. Y la filosofía pues a la vez te lleva a la filosofía en general, ¿no? Claro. Entonces, pues escogimos 3 o 4 temas que podrían ser de conveniencia para todos. Mau tiene una teoría, Arthur va a sacar otra y yo voy a sacar otra. Entonces vamos a empezar por la primera, que yo creo que va a estar un poquito más pesada, pero se va a poner a la mesa. La dinámica de este podcast, hay que decirlo, Mau, ilumínanos en ella porque creo que es más fácil que tú lo expliques. Pues nada, güey, la dinámica va a ser tal cual, poner temas sobre la mesa, que ya lo dijiste, Sí. ¿no? A lo mejor un poco deep, pero decirlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Que muchos a lo mejor no respetan, ya nos hemos dado cuenta, pero aquí cualquier opinión es válida. Y de eso se trata, Así es. de empaparnos un poco más de los demás y, como dicen por ahí, conocimiento no compartido, conocimiento perdido. Entonces, a compartir conocimiento, güey, tal cual. Tampoco queremos venir a dar cátedra, que eso es algo esencial, ¿no? Que decir, porque pues no nos podemos jactar de decir que somos peritos en la materia. Más el Arthur, eruditos. nada más, porque No, él se ha leído Sí, claro, Foucault, ¿qué es lo Lacan. que yo le quería preguntar, no? Porque a lo mejor el episodio no sabemos cuánto va a durar, pero, ¿qué es lo que en realidad, o más bien, lo que tú consideras que tienes que saber más o menos de filosofía para amparo? O los temas que más tú viste durante toda tu experiencia. Bueno, en primer lugar, cuando uno es abogado y sobre todo particularmente en materia de derechos humanos, lo que uno tiene que hacer es crítico y empezar a deconstruir el conocimiento. En las carreras de derecho siempre empiezan con dogmas, sobre todo particularmente derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos que tiene el hombre por el simple hecho de ser humano, desde que nace. Ya cuando uno se pone en una postura crítica, ¿eso es real? ¿Realmente tenemos unos derechos? ¿O para que existan derechos, alguien los tiene que decir? Entonces es cuando alguien empieza como que a escudriñar en el análisis y todo el rollo,
Y de repente nos sale la cuestión de que para que existan derechos tiene que existir una cuestión formal que es el Estado. Un Estado que formalmente tiene que decir qué es derecho y qué no. Pero realmente esa es una cuestión esencial, esa es una noción esencial de lo que son los derechos humanos, o los derechos humanos realmente son necesidades básicas del ser humano. Entonces aquí es donde nos empezamos a tropezar con las condiciones que nos ponen en las carreras hacia lo que nosotros queremos entender en esencia de lo que es la cosa. Entonces más o menos por allá vamos. Sí, y complementando ahí, mi Artur, lo que decíamos, porque va a ser a tema de contemplación, claro. Detrás de cámaras lo decíamos, el derecho humano siempre se nos pinta tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos como, ¿cómo se llama? Los tratados internacionales de los que México es parte y bueno, internacionalmente, claro. pues, digamos. Sí, es lo que yo tenía pregunta también, o sea, ¿los derechos humanos son universales? Ahí justamente, es lo que... ¿O hay naciones que no entran? Sí, Artur, contéstala más tú, porque creo que esta sí es, claro. es de tu... En teoría los derechos humanos son universales, pero ¿qué se necesita para que sean universales? Que sean universalmente reconocidos. Okay. ¿Los derechos humanos que tú tienes aquí son reconocidos, por ejemplo, en Rusia? Es una pregunta. ¿En África? En África, por ejemplo. ¿Son realmente reconocidos y por lo tanto protegidos? Entonces, en la concepción formalista que nos dan las definiciones brindadas por el Estado mismo, ¿ustedes les parece que sean unas nociones universales, aplicables a todos? Entonces, yo tengo una postura completamente distinta y hasta cierto punto radical conforme a los formalismos que nos imponen hasta cierto punto los estados, ¿no? O incluso las escuelas de derecho. Los derechos humanos son nociones básicas, son las necesidades básicas que nos hacen a nosotros ser seres humanos. ¿Como cuáles? La salud, la posibilidad de vivir, que el Estado o que las condiciones sean las suficientes o las mínimas necesarias para que nosotros nos podamos desenvolver como seres humanos, como nuestra naturaleza misma. ¿La vivienda es una? La vivienda puede ser. Y pues, ahí puede ser por el caso, Artur tiene un caso muy, bueno, muy sonado, no sé si lo pueda comentar mi Artur, el del agua, si lo quieres más o menos comentar. Claro, los amparos del agua. El agua es una condición necesaria para la existencia del ser humano. Sin agua, el ser humano no existe. Entonces, en vías de alimentación, una de las cuestiones básicas que necesita el ser humano es la alimentación. Sin que se le provea al ser humano de esa alimentación básica, que entre ellas está, no solamente la alimentación como la comida, sino el líquido vital. Nosotros estamos conformados básicamente por agua. Entonces, sin el agua, ¿qué somos? Estamos destinados a la muerte. Entonces, es una condición básica para la existencia del ser humano y varias especies. Entonces, es un derecho fundamental que uno puede exigir al Estado para que genere las condiciones básicas, para que se le respete, incluso para que se le provea. Hay distintas formas de suministrar el líquido vital. Una es la fiscal del suministro como tal, otras que se creen a lo mejor recintos específicos para que uno, de una manera cercana a su vivienda, pueda aproximarse a ellas y poder proveerse ese líquido vital. Es correcto. Sí. Y lo que decíamos, ¿no? Al final está muy supeditado a lo que el Estado pueda actuar conforme a la norma, es reconocido, ¿no? Claro. En la Constitución como tal. Pero lo que quería llegar están tan interrelacionados que si yo no tengo acceso al agua, pues por lo tanto también me estás privando de mi posibilidad de poder vivir. Claro. Y ese es el derecho a la vida, que es un derecho, que por eso dicen casi que el derecho humano, los derechos humanos vienen de una postura connatural al hombre. Desde el mismo momento en que yo nazco, ya tengo ese derecho de ese derecho humano por el simple hecho de mi condición humana. El problema, que es lo que comentábamos detrás de cámaras, es que hasta que no esté positivizado o dentro de la norma, yo no lo puedo hacer exigible. Claro. Porque entonces la Constitución me prevé el derecho humano y la garantía para protegerlo. La garantía es esa arma, bueno, digámoslo así, que yo acciono ante el Estado para que pueda garantizarse ese derecho. ¿Sí me explicó? Está el derecho humano a la justicia, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo acciono? Pues a través del debido proceso es una garantía, ¿no? Digamos, pero eso también depende del desarrollo de cada nación. También, pero debería de ser de cada estado parte que lo firme y que sea parte, o sea, debería, por eso el derecho internacional tiene que ver mucho con los derechos humanos, pero cada estado parte debe garantizar esos derechos humanos a esas personas que son ciudadanos del mismo, ¿no? Ahora el punto es el caso que tú tenías, que quiero que le cuentes esa historia, güey, por ejemplo, no me acuerdo en qué entidad federativa o si era aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, güey, donde no llega el agua, güey. O sea, claro, llega contaminada o con muchos metales o minerales pesados, ¿no? Pero que verdad no hay suministro, güey. No hay suministro de plano.
O sea, tienen que llegar pipas y cosas así. Bueno, no sé. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo la gente lavaba la ropa en el río Magdalena, güey? Y, güey, ahorita es imposible, o sea, ¿sabes? Está más contaminado, güey, pero contaminado as fuck, güey. O sea, tú ya ves, eso ya es un mar de jabón, güey. Sí. Y de otras cosas, obviamente, Claro. ¿no? Hasta de aguas tratadas, güey. O sea, Residuales, ¿no? es correcto. Claro. Residuales. Entonces, pues esa historia como que nos des un poquito de contexto más o menos de... Por ejemplo, aquí tú tocaste un punto muy fino. Tú dijiste, tienen que ser positivizados. ¿Qué significa eso? Para que exista un derecho fundamental y por lo tanto pueda ser exigido, ¿qué se necesita? Que sea dicho en una carta formal con las garantías necesarias para que pueda ser exigible. ¿A quién? Al Estado. Entonces, el caso muy particular y de manera muy resumida es una forma de suministro que impera en ciertas colonias, particularmente en Iztapalapa, varias colonias de Iztapalapa. El famoso suministro por tandeo. ¿Qué significa? Que el Estado reconoce, digamos, hasta cierto punto la imposibilidad para hacer un suministro de una manera permanente, suficiente, para cubrir esas necesidades básicas. Una familia, por ejemplo, que tenga menores, y más en esta época de pandemia, ¿qué te decía el Estado? Te recomiendo que te laves las manos 20 segundos aproximadamente. Pero, ¿cuál es la dolencia de estas personas, ¿no? De estos destinatarios de esta forma de suministro? Que les llega el agua por la red hidráulica, por sus tomas de agua aproximadamente, digamos en promedio, un total de 15 minutos al día. Hay casos en que ni siquiera les llegan un día, les llega una hora a la semana. Sí. Hay casos reales en los que les llega de manera tan precaria, ¿no? En Monterrey acaba de pasar, pero al ser una metrópoli que están inundados, bueno, están englobados en su propio mundito, güey, ya están muy sufridos, cabrón, por haber pasado tanto tiempo. Digo que claro, si nos vamos a la raíz de que es un derecho humano, güey, y que es vital, sí está horrible, güey. Pero lastimosamente, pues Monterrey es un estado que sí, o sea, se encarga de la mayor parte casi del Producto Interno Bruto en México, güey. Claro. Pero que la gente lo sufrió, güey. Al final de cuentas, lo Sí. que dice Arthur en las colonias olvidadas, marginadas, y que el Estado, ese suministro por tandeo, del que habla, o sea, por tandas, digamos, Sí. es de cada, como decía, 15 minutos, una hora por semana, no seas cabrón, o sea, y el tener esa carga como Estado de poder proteger a tus ciudadanos, porque tú le estás reconociendo ese derecho, por más que esté en una constitución o en una carta, si no te garantiza, no vivimos en un Estado de Derecho. Eso es lo que significa siempre que salen las noticias. No, pero es que tiene que ser Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues que el Estado pueda cumplir con las necesidades que tienen sus ciudadanos. Y que sea efectivo, y que sea materializado, y que se viva. No simplemente que se diga. Porque podemos venir a decir misa y puede venir aquí el pelito de nube. ya me había tardado. Pero, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo muy claro, ¿no? De Sí. Iztapalapa. En ese caso, cuando tú lo tienes que escribir, como tú dices, ¿no? Tal cual. Claro. Palpar en un papel y después mandarlo al Estado. En este caso sería la alcaldía, sería el propio Estado, o sería el Estado hablando de, Claro. ¿no? En el caso particularmente hablando de la Ciudad de México, es exigirle en primer lugar a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México. Ajá. El sistema de aguas de la Ciudad de México tiene la atribución primordial de hacer ese suministro. Cuando hablamos de suministro, estamos hablando de una relación tributaria, en la que tú tienes que ser titular de una toma de agua. Ustedes, seguramente a los que son beneficiarios de esta forma de suministro, les va a llegar una boleta de agua, en la cual les va a hacer esta referencia, ¿no? Que ustedes son destinatarios de la norma. Si no me equivoco, creo que era el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y les establece una cuota fija. Es decir, a diferencia de personas a las que abren la llave y les empieza a llegar, ¿no? Pues dependiendo del volumen de agua que tú tengas, es lo que les van a cobrar. Puede ser 400 pesos. Como el puede gas ser natural. 600 pesos. Claro. Pero la diferencia con estos destinatarios que sufren esta norma inconstitucional, que de antemano es inconstitucional, les cobran una cuota fija y no necesitan un medidor de agua. No necesitan que el Estado les diga por un medidor, tú te beneficiaste de tantos metros cúbicos de agua, por lo tanto te vamos a cobrar de tanto a tanto. No, una cuota fija. No recuerdo cuánto asciende la cuota, pero ante esa, digamos, autorreconocimiento de la incapacidad del Estado para suministrar de una forma regular el líquido vital, les cobran una cuota fija. Entonces, aquí en abstracto, atendiendo la norma, ya tenemos
personas a las que se les suministra de una manera suficiente, claro, con la cuota fiscal respectiva, y las otras personas a las que se les suministra de una manera insuficiente e irregular. Entonces, en abstracto, la norma, en la forma en la que está redactada y como el Estado mismo reconoce la incapacidad para suministrarlo de una forma regular, conforme a los estándares internacionales, etcétera, pues entonces se atribuye la inconstitucionalidad de esa norma. Entonces, en este caso específico, ¿cuál era el caso particular? Las personas que sufrían o que tienen esta dolencia de esta forma de suministro pueden promover el juicio de amparo. Y aquí vamos a la referencia de los derechos humanos. ¿Cuál es la naturaleza de estos derechos humanos desde un punto de vista formalista? Es meramente referencial. Como dije, para que un derecho exista, tiene que ser dicho. Y por lo tanto tiene que ser establecido en un cuerpo de ley. En nuestro caso, primero, artículo 4 constitucional. 2, no sé, el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Observación general número 15, creo que lo emitió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces establecen ciertos estándares en la forma en la que tiene que llegarse el líquido vital a las personas, a los gobernados. Entonces, ante esta insuficiencia o ante esta, digamos, irregularidad en la forma de suministro o en la forma en la que se llegan de este líquido vital, es que de manera referencial, uno, cuando está redactando una demanda de amparo, tiene que referirse al derecho que está reconocido en un estado, en una determinada circunscripción geográfica en cierto tiempo. Entonces, refiriendo a este derecho positivo, a esta redacción de la norma, es cuando alguien puede decir, de esta situación, de facto, la que yo estoy viviendo, no se ajusta a este estándar, ya sea internacional o nacional. Entonces, se hace ese contraste. Esta es la forma en la que a mí me suministran. ¿Se adecua a la ley? No se adecua. Y se llega a la conclusión de inconstitucionalidad. Entonces, como la gente que sufrió esta forma de suministro, que de suyo es inequitativa, porque vámonos al lugar nice, ¿no? ¿Les llega de manera irregular el suministro? No, Pues claro que no. Pues claro que no. Entonces, de antemano, en abstracto y conforme está redactada la norma, hay una forma de suministro irregular para gente que sí, la misma norma la pone en una situación de vulnerabilidad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, los menores, ¿no? De esas localidades a las que les llegue de manera tan precaria ese líquido vital. No es lo mismo una persona que vaya a la escuela, ¿no? Y que le exijan un rendimiento óptimo cuando ni siquiera tiene agua, cuando ni siquiera tiene el alimento básico. Entonces, es una situación de inequidad que genera la norma en abstracto y que el mismo Estado reconoce por la misma redacción de la norma su incapacidad para poder desarrollar un suministro equitativo. Ahora, vamos a cambiar totalmente el giro y vamos a hacer un girote al tema filosófico, güey. O sea, ya el tema de derecho lo vamos a cortar porque el Arturo también sabe filosofía y entonces queremos como interpretar esa parte. Medio interpretar. O sea, el hombre, entonces sí está, por lo que dices, ese niño no le puede estar pidiendo un rendimiento si no se puede llegar de un líquido vital que lo hace de manera adecuada desenvolverse dentro de sus prácticas sociales, claro, culturales, educacionales y toda esta parte. Entonces, vamos a partir de la base que si el hombre está condicionado por sus circunstancias y si esas circunstancias son las que permean su vivir, ¿no? Claro. Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa y no sé qué piensen ustedes, en el sentido de, y voy a poner otra vez el ejemplo de Jordan Peterson. Jordan Peterson hablaba de los conceptos paraguas, ¿no? Cómo nace la teoría socialista, güey, como una respuesta a la diversidad o a la falta o a la ¿cómo se llama? Magnitud de desigualdad entre las clases sociales, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos el socialismo y la distribución de los recursos de manera igualitaria o equitativa de cierta forma. Y él hablaba, güey, y ahora vamos a poner el capitalismo, ¿no? El libre comercio y tal, y cada quien, casi la meritocracia, ¿no? Como tal, para poder llegar a hacer asequible los recursos y por lo tanto yo poder, pues, dentro de mi ámbito, poder estar cubierto para poder llevar una vida sana y desarrollada. Claro. Pero él lo que decía es como, güey, es que las teorías por eso son tan superadas. Cómo Marx fue inducido por Hegel y bla, 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 ¿no? Y cómo cada profesor va superando a su profesor de cierta forma, ¿no?
Aristóteles, Platón, bla, bla. Entonces, todas esas teorías que son para construir a una sociedad y para que esta sociedad pueda estar en paz, con un estado de derecho, con una seguridad pública, una seguridad nacional, etcétera, son simplemente conceptos paraguas que únicamente permean una parte, güey, la generalidad. Porque no puedes tú determinar que porque el socialismo nada más dice la mala distribución de los recursos, entonces ese es el problema. Una persona no es pobre nada más porque el Estado no le contribuye a cierta forma. Hay que irnos a ciertos problemas de raíz y por eso dice los conceptos paraguas únicamente atacan con argumentos generalizados y no individualizados. Lo que quiero decir es, habrá una persona que con independencia de que el Estado sí le garantice cierto suministro de agua, a lo mejor una pensión, a lo mejor bla, bla, aún así llega a una capacidad económica que el otro no puede tener. ¿Por qué? Porque también está condicionado por las circunstancias en las que vive, una familia disfuncional, un papá que le pega, etcétera, etcétera, y ahí está diagnosticado que hasta personas por tener enfermedades patológicas o psicoemocionales y por un tema de depresión no pueden rendir en el trabajo como lo podrían rendir teniendo la misma oportunidad que tiene una persona que tiene dinero. ¿Sí me explicó? Entonces, realmente nada más ese concepto de la distribución de los recursos permea todo nuestro la resolución del problema de la pobreza. ¿Sí me explicó? O sí, di claro. mucha vuelta. Ese es el tema sobre la mesa. No sé qué piensa el Mau, pero yo creo que es un tema que se puede debatir si las circunstancias que rodean al hombre lo podían determinar. Pues es que yo creo que ahí también sería un tema de mérito, ¿no, güey? Muchas veces. Y la meritocracia para mí, pues no se ve como tan premiada. Más bien, para mí que casi no existe, güey, porque cada quien vive, como tú dices, condiciones diferentes, güey. Y individuales, cabrón. O sea, ya si te vas a los casos individuales, tú dices, es que, güey, a lo mejor se merece más una oportunidad una persona que se despierta a las 5 de la mañana, tiene que ir por agua al río, a bañarse a jicarazos, cabrón, con agua helada, ¿no? Y ya es un tema de meritocracia en el cual, pues, güey, la gente no voltea a ver ese tipo de situaciones, ¿no? Pero todo esto es lo que ustedes decían, depende del Estado, ¿no? Prácticamente. Pero también vivimos en una sociedad capitalista en la cual casi dependes de ti mismo, güey. ¿Sí o Claro. no sé qué me puedan decir? A ver, Dale, mi Arturo. por ejemplo, y otra vez, bueno, más bien revariando un poquito el asunto, queriéndole echar un poquito la mano al gobierno. Es cierto que tenemos recursos limitados hasta cierto punto, ¿no? Entonces, a lo mejor el gobierno quizá en su intención no ha tenido la intención de dolosamente querer generar esas condiciones inequitativas, ¿no? Digamos, para no tirarle todo 100% al gobierno. Pero vamos a otro punto. Una pregunta muy interesante sería, si nosotros tuviéramos cubiertas las necesidades básicas, ¿realmente estaríamos hablando de pobreza? Es una pregunta. ¿Ustedes qué consideran? Si tuviéramos cubiertas las necesidades básicas. ¿Los Salud, mínimos estándares? Salud, alimentación. Es que los mínimos estándares los pone el Estado, pero con los mínimos, yo te puedo decir hoy en día que el salario mínimo, papito, Más bien el salario te tendrá que dar para... va más, o sea, supera la realidad, ¿sí me explicó? Claro. Entonces es como de, El güey. problema es que ya te estás metiendo en un tema económico, güey, porque también entre tú más tienes ingresos, güey, más tienes gastos, cabrón. Pero eso es por un tema de que, pues, güey, somos consumistas, cabrón. O sea, entonces, la gente, fíjate, es lo que yo siempre pensaba, güey. Y lo que mucha gente piensa, ¿no? Cuando tú le das al pueblo, pues el pueblo va a tener todas estas necesidades cubiertas, ¿no? Pero si tú le empiezas a dar más y más, entiendo que ahí tiene que haber programas sociales, pero para los más necesitados, ¿no? Pero si tú le empiezas a facilitar tanto al pueblo, llega un punto en el que ya todo quieren que le des, güey. No sé si me explico, güey. No sé, es que a lo mejor me estoy metiendo en temas muy delicados, güey. Demasiado, a lo mejor. Claro. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que, como dijo él, güey, a lo mejor si cubres las necesidades básicas, no creo que se atienda el tema de la pobreza, güey. Yo, por ejemplo, lo que leía en un libro, no me acuerdo de qué autor, creo que era Pearson, de Introducción a la Economía, algo por el estilo. Entonces, refiere que la economía es tomar una decisión con base en los recursos disponibles que va a beneficiar a un sector, pero que necesariamente por la precariedad de esos recursos o porque no son infinitos,
se va a traducir en esa decisión en que vas a sacrificar un sector. Entonces, Claro. Partiendo de que los recursos son limitados, incluso para un Estado, la pregunta sería, ¿nos obligarían a ser capitalistas? Y por lo tanto, a que el Estado, por sus decisiones en abstracto, que tenga que tomar necesariamente por la indisponibilidad de recursos infinitos, tenga que beneficiar a cierto sector y el otro sector se tenga que ver desprotegido de algo. Entonces, la carga aquí sería, la carga de actividad sería para la persona o para el sector que quede desprotegido por esa decisión, digamos, macroeconómica o económica hasta cierto punto. Entonces, aquí sería eso, ¿cómo tenemos que lidiar con eso? ¿Cómo tendríamos que lidiar con eso, digamos, en una cuestión ética? Es a lo que yo quería ir. Me enredé mucho hace rato. Sí. Pero más bien, fíjate, yo creo que sí, tener las condiciones dignas para vivir, ¿no? Para vivir dignamente, tal cual. Claro. Eso ¿Qué es la dignidad? sería, espérate, no te metas, espérate. Ese sería el primer paso, güey. Ese sería el primer paso. Pero ahí no se acabaría. O sea, básicamente, como dices tú, si tú le provees los recursos necesarios para vivir dignamente a toda la población, en dado caso de que se pudiera, ¿no? Y de que viviéramos en una utopía. Claro, sí. Como dicen por ahí, enséñale a pescar, cabrón. No le des comida, güey. Sí. O sea, enséñale a pescar, güey. Sí. ¿Sí me explico? O sea, porque aún teniendo las condiciones dignas para vivir, no te asegura que esa familia vaya a tener lo necesario, ¿no? Porque mucha gente siempre quiere más y siempre hay esa ambición, güey. Siempre hay esa ambición y la gente que tiene lo digno para vivir, luego hasta dice, a lo mejor esto no me lo gasto en comida, me lo gasto en una pinche tele, bla, bla, ¿no? Y se gasta ese dinero y después, puta, es que ahora mis hijos no tienen para comer, pues ¿qué hago? Pues salgo a saltar, cabrón, ¿no? Entonces ya entras en un tema de seguridad, güey. Y entonces ya le estás quitando al otro, güey. Y entonces se vuelve todo un pinche círculo en el que jamás tendría fin, güey. Y que también está condicionada por los mandatarios de Estado, que al final también propagan esa impunidad que hay dentro de los recursos que ellos tendrían que dispersar a las personas sobre las cuales están detentando el poder, güey. Claro. Yo por eso creo que las teorías sociales flaquean o pecan o como lo quieras decir, güey, de ser generalistas, güey, de partir de premisas generales que al final pudieran ayudar a cierto sector, como tú dices, al final estás nada más con una generalización, estás ayudando a cierto sector, güey, y olvidando que las necesidades dignas que necesita una persona, por eso yo decía, hay que entrar a qué se entiende por digno también, ¿no, güey? En el sentido de, pues yo también pongo mi estándar como Estado diciendo, esto es dignidad, tal, pero es tan subjetivo como uno lo quiera ver, güey. Y hasta donde uno lo quiera poner. Para mí, en mis circunstancias como he estado, un día voy a decir, es que para mí es digno, pues, tener un Ferrari. Estoy poniendo un ejemplo muy extravagante. No, las necesidades básicas para vivir, güey. Que es lo que decíamos, y partiendo de los derechos humanos universales, güey. ¿No? Claro. O sea, pero te digo, yo creo que incluso teniendo esas necesidades básicas para tener una vida digna, no sería suficiente, güey. Pongamos el ejemplo de ya sé que van a estar diciendo también de que desde su privilegio. Sí, güey, es que puta, güey, o sea, si nos vamos a sincerar, güey, no vamos a ver las cosas nunca como lo ve Juanito, como lo ve Menganito, güey. Ni tampoco lo vamos a ver como el cabrón que tiene 10,000 pinches Ferraris, güey. Claro. ¿No? O sea, todos tenemos una pinche realidad, güey, diferente a lo de los demás, güey. Entonces, la pregunta, ¿cómo se contesta? Las condiciones son las que permean al hombre, sí, el hombre es él y sus condiciones y sus circunstancias. Ahora, como lo platicábamos fuera de cámaras en el coche, es Laje lo que decía, ¿no? Si empezamos todos en una tabula rasa y a todos nos dan 10 pesos, seguramente uno siempre va a quedar abajo, güey. Por las condiciones y las circunstancias en las que vive y hasta de su capacidad intelectual, cabrón, O sea, eso es a lo que voy. Sí influye la meritocracia, sí influye tal, pero también las condiciones y también psicológicas y patológicas que tengas. Porque si yo nazco condicionado por una enfermedad, como lo puede ser el ser un niño down, también, aunque tenga cierto dinero, ¿cómo lo hago crecer? Y hablamos de la distribución económica, no hablemos más de otras cosas. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es el tema, güey. Es que ahí sería un tema de igualdad y no de equidad, güey.
prácticamente. Y regresamos a la misma pregunta porque solo estamos dando vueltas y para mí no estamos llegando a nada. ¿Qué es lo que está Es la mencionando él? filosofía, cabrón. Es correcto. ¿Qué es lo que mencionó él? O sea, poner Sí, a todos güey. en condiciones iguales. No poner a todos en condiciones Claro. iguales, sino darle las herramientas para, Claro. o bueno, Mínimas. los recursos mínimos para tener una vida Subsistir. digna. ¿Resolvería el problema de la pobreza? Aquí entramos en una cuestión muy Yo interesante. digo que no. Pobreza. El término pobreza abarca las cuestiones de necesidades básicas únicamente, porque incluso, como tú dijiste, ¿no? Podríamos tener las necesidades básicas cubiertas y pasamos al siguiente escenario. ¿Qué quiere el ser humano? Más y más y más y más. Y el ser humano es egoísta por naturaleza también. O sea, siempre vas a querer más que el otro. Y, güey, es un tema de nunca acabar, güey. Y aquí entramos a un punto, quizá, no sé si sea de ese escenario, pero del lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos las necesidades básicas cubiertas, pero vemos el de al lado, que tiene, no sé, más bienes, tiene un Ferrari, y etcétera, ¿no? Sí, Y el uno jardín dice- del- Y uno dice, yo quiero eso. Y aquí sería la cuestión. ¿Eso significa pobreza? ¿Hasta qué punto implica esa cuestión pobreza? Esta noción, digamos, de sentirse vacío, porque uno no cuenta con una cosa que hasta cierto punto es suntuaria o es Sí. superficial y que no necesariamente atiende a sus necesidades básicas. Entonces entramos a un punto de Y las disputa. necesidades básicas, no, a ver, y es que yo tampoco sé si estás poniéndolo como necesidad básica, porque, a ver, ¿qué estás poniendo como necesidad básica, no? Alimentación, Para subsistir. vivienda, ajá, Claro. entonces ahí no entra la educación, ¿o sí? Porque eso también ayudarías a tener una mayor perspectiva de qué podría pasar, Yo diría, sí es importante la educación, ¿por qué? pero como una incluso a necesidad básica, vámonos a los tiempos más remotos, ¿no? sí. ¿Cómo va a subsistir el ser humano? Ahí la naturaleza está dada. Y a lo mejor hay un río, pero tú no sabes cómo pescar. ¿Vas a poder subsistir sin tener esos conocimientos para poder llegarte a ese alimento? ¿O cómo se va a generar ese conocimiento? Sí, por la experiencia. Pero ¿cómo es esa experiencia? ¿Te la transmiten? Sería eficiente, ¿no? Que alguien te la transmitiera. Entonces yo creo que la educación sí es fundamentalísima en el sentido de la supervivencia, en función de que, por ejemplo, si a uno lo pusieran, a uno lo extrapolaran a un campo en el que estamos fuera de toda civilización, estamos solos, pero hay un río y hay peces, ¿cómo los vas a pescar? Eso implica un conocimiento, y en tanto conocimiento se engloba en la educación. Entonces la educación, digamos, como experiencia, en términos de experiencia, yo creo que se vuelve fundamentalísima hasta cierto punto. Claro, no, yo estoy de acuerdo que es fundamental. Yo preguntaba que si dentro de tú las necesidades básicas para erradicar la pobreza, ¿no? Poniéndolo como hipótesis, estaba la educación dentro de tu esquema, como necesidad básica, ¿sí o no? Sí. O nada más era alimentación y las necesidades básicas, Yo creo que sí, Yo también, No, yo creo que sí. totalmente. no, debería Sí. de estar. Ahora, una cosa es como tú dices, ¿no? Estás en el campo, güey, a lo mejor conocimientos de agricultura o algo así, cabrón, pero Sí. estamos hablando de que aquí la educación básica, pues es ahí no te van a enseñar a hacer Claro. eso, cabrón, o sea, educación primaria no te van a decir, cómo ordeñar una vaca uno, ¿no? O sea, por decirte algo, güey, Sí, ¿no? claro. O sea, no sé si para la gente, es que ahí volvemos a que tiene que ser un caso para cada caso, güey. Sí, pero dentro de lo posible, llegar a esa utopía, que también hay un libro así, ¿no? Que se llama así, de poder llegar a la mayor equidad posible, güey. En el sentido de que mínimo se vea el esfuerzo, no por un gobierno corrompido como lo puede hacer en Latinoamérica, y que por eso es tendiente hoy en día a las teorías socialistas o inclinado al socialismo, ¿no? Porque pues ya probamos mucho capitalismo, ya todos nos fuimos Yo estoy por diciendo la pura mamada. expansión y la chingada no, de los recursos que se proveen al Estado, y hoy estamos como inclinando la balanza al otro lado, diciendo, güey, pues es que no ha funcionado, ¿no? Digamos, todo lo que se ha vivido en este tiempo, y por eso también Laje lo dice, ahorita estamos viviendo también en un tema cultural, güey, hoy y del lenguaje también, ¿no? Claro. O sea, porque solo así puedes hacer valer esos derechos, en el sentido de, a ver, güey, Sí. nosotros como sociedad, en la generalidad de dónde partimos, si no tuviéramos al Estado como medio regulador, pues imagínate, si yo nazco y la naturaleza está dada y yo me pongo a pescar y la chingata, pero va a llegar uno más fuerte, me va a dar un putazo y vámonos y me mata y llegar, o sea, tienes que cubrir como todos los sectores y segmentos, tanto de seguridad, de tal, para que en un estado de derecho, en un orden,
se pueda cada quien crecer conforme al desarrollo que tiene en su esfera contextual, güey. Ahora bien, ¿por qué voy a mediar ahorita a cambiar un poquito al tema? Bueno, déjame Sí. plantear una última cosa. ¿Qué hacen en países desarrollados, güey? China, ¿no? Le hacen un examen al niño a tal edad, 6 años. Oye, ¿en qué se puede desenvolver mejor? Incluso exámenes psicométricos, psicológicos. Claro. No mames, el niño es buenísimo para tocar el piano. Clases de piano todos los pinches días. Educación básica y a lo mejor lo demás, pero esfuérzate en el pinche piano. ¿Qué va a ser el niño? El mejor pianista de su país, güey. Claro. Entonces, un caso para cada caso, güey. O sea, es a lo que voy. Sí, todos tienen que tener la educación básica, güey, pero, güey, si te das cuenta que una civilización que lleva, ¿qué? 5,000 años, la cultura china, güey, que ya está planteando este tipo de esquema en donde es especializada la educación y de que si ves que el niño tiene grandes dotes para cierto tipo de rubro, lo especializas en eso, güey. ¿Qué es lo que hablábamos y que querías hablar de la industria después, güey? ¿Qué es lo que eficienta los procesos? Hacer cosas especializadas. Antes, güey, en las producciones para hacer un coche, había 3 güeyes, por decirte algo, ¿eh? O sea, y todos, entre los 3 güeyes, construían un coche. Ahora, ¿qué se hace, güey? Cada quien construye la ruedita para la palanca. Bla, 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 y esa es la producción en serie, güey. Entonces, si especializas los procesos, ya se llega a un fin mucho más eficaz y eficiente, güey. Y ¿no? se sí, acelera la producción. Se agiliza. Que eso es a lo que voy. Lo que estamos logrando como sociedad hoy en día. Y somos capital humano. Somos capital humano. Y lo que está logrando es simplemente que el cambio se vaya generando tan rápido. Y que hoy un día tengas un trabajo y otro día tengas otro. Porque como las cosas ya se están haciendo para hacer cosas desechables. Es lo que decíamos de la actualidad líquida, ¿no? O la modernidad líquida. La inmediatez de las cosas. De la inmediatez de las cosas. Habla ahí Bauman, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Ajá. ¿Sí era él? No me acuerdo quién era. No me acuerdo. Bauman. Que hablaba de la modernidad pesada y la modernidad líquida. La modernidad pesada empieza con la revolución industrial y la revolución industrial lo que lleva es, como tú dices, protocolizar procesos y llevarlos a sistematizar. Tanto así que eran, ¿cómo se llama? Como formaban núcleos industriales donde únicamente ahí se llevaban ese tipo de cosas. Vamos a hablar y habla este autor de Henry Ford y el Fordismo, que únicamente en esa parte se veía muy expuesto y se le mostraba a la sociedad que ahí evidentemente había un proceso de reclutamiento de personas, mano de obra más que se dedicaban únicamente a hacer la tuerca y no sé qué tal, y ahí eran los medios de producción que eran inamovibles. Ahora, la industria de la televisión en Estados Unidos lo vemos en la serie de Succession, por ejemplo, me da un poquito la idea. Las televisoras eran un grupo era conglomerado, pero al mismo tiempo muy solidificado en un cierto sector de la población de Estados Unidos, sí, y mundial, ¿no? Y que ellos únicamente detentaban económicamente, adquisitivamente y políticamente, que hasta movían los hilos del poder, güey. Que eso es lo que vamos a hablar después de Lassalle, que hablaba de los factores reales de poder, güey, ¿no? ¿Quién realmente tiene el poder en un estado? ¿Quién, siendo un ser individual, puede llegar a tener trasfondo en las decisiones políticas para un estado? Pero lo que voy es que estaban tan inamovibles que tú sabías cuáles eran los sectores que no se podían mover para que una sociedad se desarrollara y que pudiera tener dinero. Hoy en día, la digitalización, bla, 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 pasa esta modernidad líquida y a través de las cosas que son muy volubles, pues es que ahora tengo pues tanto, ¿no? O sea, quiero poner un canal de YouTube y pongo un podcast, pum. Luego, tengo, la ropa de Zara, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una marca, ¿no? Que está muy bonita y no sé qué, pero en un mes ya se degradó la ropa, ya se chingó, sí, no sé qué, y tengo que ir a la tienda. O sea, las industrias van creciendo y la música, menoscabando esos nichos de poder que tenían de manera muy sustancial esas empresas que ya estaban inamovibles, ¿sí me explicó? Y hoy en día ya es, como todo es instantáneo, güey, ya todo está a un clic de distancia, cabrón, o sea, de lo que sea. Entonces eso nos hace, también ya dice Bauman, que también como sociedad y como seres humanos, güey, por ejemplo, no haya permanencia o estabilidad en los trabajos, porque sé que hay facilidad para poderme cambiar, güey. Hoy quería ser ingeniero y sabes que ingeniero conlleva cierto tipo de mérito para poder llegar hasta ser un CEO de no sé qué chingados de una industria petroquímica, lo que tú quieras. Y de repente, güey, digo, pues cabrón, me pongo a hacer mis cositas, invento una madre y pum, la saco. Y la gente por el consumismo, huevos.
O sea, ¿sí me explico? Y ya no hay cosas perdurables y eso es lo que da miedo, güey. Hoy en día, la modernidad todo es altamente líquida, perecedero, güey. O sea, y eso también condiciona nuestros estándares de vida a los núcleos familiares, etcétera. Las relaciones hasta interpersonales de que hoy estoy con una persona, pues yo el ser por mi ser, yo me quiero a mí mismo, yo puedo obtener más yo merezco más y me voy con otra persona. O sea, todo eso desde un punto de vista económico, dice Bauman, lo bajas al punto de vista emocional, güey. Sí. Y así se van moviendo las relaciones interhumanas que también forman parte de las relaciones económicas, güey, porque si yo no hablo contigo, güey, a través del lenguaje y te convenzo de que quiero hacer una empresa, pues tampoco puedo llegar a un fin, económico al cual yo tengo proyectado llegar. Si yo voy con un CEO y te digo, te propongo esta madre y yo tal, y no confías en mí, voy con otro y cree en mí, huevos, ¿no? O sea, pon otra. Es la facilidad instantánea con la que se mueve y eso también nos ha a nosotros medrado mucho porque pues no nos podemos desenvolver en un campo. Nuestros papás antes decían, güey, yo lo único que quiero un trabajo donde gane 30,000 pesos mensuales toda mi vida, güey, y te pensabas pensionar y a chingar a su madre. Hoy en día, güey, dices, no, tengo que salir de mi zona de confort y ser emprendedor y el startup y no sé qué, ¿sabes? Bueno, claro. Por ahí entra un tema también económico, güey, ¿no? Por eso digo que permea todo, güey, nuestro contexto individual, emocional, social, todo, güey. Hay más o menos como lo propone Javi, no sé si lo entendí de manera bien, pero un ejemplo es como el caballo, ¿no? El caballo en el que el que ponen en los festivales que está así, que tiene unos... Como los caballos de carrera, ¿no? Ajá, que están tapados. Para que vean por un carril. ¿Y cuál es la realidad? Antes la realidad a lo mejor no era tan dinámica porque no había tanta tecnología, ¿no? Exacto. Entonces no era tan contingente como hoy en día que la tecnología te permite eso. Es una revolución digital. Digamos, el movimiento de la realidad, nuestro contexto giraba de una manera un poco más lenta, ¿no? Pero hoy día con la tecnología se crean estas necesidades, ahí es a donde vamos a las cuestiones de pobreza, ¿no? Que incluso permean en la cuestión de salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que aspiramos? Ya ni siquiera las necesidades básicas son las fundamentales para tener una salud mental óptima, ¿no? Ya nos guiamos, nos enajenamos, nos alienamos al contexto en el que estamos circunscritos. Entonces, como caballos estamos así y la realidad se va desenvolviendo, va girando de una manera más rápida, ¿no? Con esa tecnología. Entonces, ¿qué era antes, no? Pues antes tener a la guapa del condado, ¿no? Pero ahora pasamos a tener un podcast, no, pues es que quiero ser abogado, no, de repente quiero ser físico, quiero aprender matemáticas, quiero aprender filosofía y todo esto. Y en la medida de nuestra incapacidad natural nos lleva a la frustración. Eso, la frustración. Claro. Y a la depresión. Sí. Y sobre todo porque ya tengo una paleta de colores sobre cuál escoger, güey. No es lo mismo que yo también decía ahí no me acuerdo qué filósofo, pero el ejemplo y la analogía es llegar a una tienda a donde tú ya sabías que ibas por una gorra cuando había 3 tipos de gorra antes. Y ahorita tienes una infinidad de gorras y es, puta, quiero esta. Luego ando un mes con esta y digo, ahora quiero esta. Mientras más las opciones se me presenten a mí como ser humano, más hay capacidad de frustración porque no tienes ni puta idea por cuál vas a irte y además que todas te podrían generar una satisfacción, güey. Claro, y estás en un contexto en el que está la gorra buena, después otro contexto en el que no es esta, es otra. Y luego que ahora también los productos son altamente perecederos, es decir, que te duran menos, güey. Claro. Regresamos a lo del Fordismo, güey, ¿no? Sí. Pues, güey, antes que solo había un coche, ¿de qué color? Negro. Oye, es que lo quiero solo lo hacemos negro, güey, son producidos en serie, cabrón. Y todos tenían su pinche Ford negro, güey. Todos en Estados Unidos tenían su Ford negro. Con latas y la chingada. Pero, ¿qué pasaba, güey? También como se eficientaban los procesos, güey, era más barato, etc., bla, bla, ¿no? Pero antes se producía con calidad, güey. Es más, antes, con calidad también, y restándole un poco de tecnología en ciertos puntos de seguridad, güey. ¿Qué pasaba antes con los coches, güey? Te estampabas, güey, el pinche coche intacto y tú te matabas, güey. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Los coches se hacen como un pinche acordeón. Si tú tienes un choque muy fuerte, te haces como un acordeón, güey, bolsas de aire, y te puedes salvar de un choque muy fuerte, güey. Pero, pérdida total. Prácticamente. Pero también, o sea, es que es ahí, velo por mi vida, güey, o velo por, a lo mejor, un producto de más calidad, güey, ¿no? De calidad, claro. No sé, güey. Que también mencionaba eso Bauman, en el sentido de que en la modernidad pesada, que es la de la industrialización y la revolución industrial, que hablaba mucho de la calidad justo, había muchísimo más calidad en el producto, pero también se hacían en masa y se eficientaba. Ahora la diferencia es esta, también hay eficiencia en tiempos, hay eficiencia en poder satisfacer a las personas en cuanto a las necesidades creadas, porque son creadas, pero
también lo que decían, me sale más barato, porque yo ya como empresa, antes yo nada más generaba como industria madre, la matriz, ahorita yo ya subcontrato mano de obra, mis maquiladoras baratas, y ya, güey, es un riesgo, o sea, todo parte del capitalismo, ¿no? O sea, Sí. ya no asumo el costo y vendo a por mayor y genero más, ¿sí me explicó? Sus pros y sus contras dentro de lo que estamos Hay muchos intentando. pros y contras, güey, es correcto. Entonces, y el ejemplo que ponía, la analogía, ¿no? No sé si la voy a entender bien o le voy a poder dar vuelo, pero sí decía que cierto, tú imagínate que la modernidad pesada es que van muchas personas en un barco, que en este caso sería el capital humano de cierta forma, güey, y el capitán va navegando. Entonces, las personas con este tipo de manifestaciones o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra cuando huelgas o cosas así, Sí. los trabajadores, pues le decían al capitán esto y esto y esto y esto, pero el capitán sabía a dónde iba, güey, o sea, realmente sabía que yo voy aquí, yo genero coches y voy a este coche, ¿no? O yo hago esto y esta empresa que se trata de Google y tengo tal, pues voy a esto. Ahorita tienes tanto el abanico abierto que dice que ya no es un barco, ya es un avión donde evidentemente dice el conductor del avión ligero ya no existe. O sea, en el avión ya no hay un conductor, abres la puerta y te das cuenta que ya no hay un piloto, sino que simplemente está la caja negra y tú como trabajador no sabes a dónde vas realmente porque no es una caja tan segura que no podrías determinar a dónde vamos, sino que vas a las veleidades que se van moviendo en las circunstancias sociales. Yo como empresa puedo empezar como un startup vendiendo chorizos veganos y de repente pues me sale una línea de no sé qué y huevos, me voy para la otra y no sé qué y de repente me doy cuenta que me pegó la otra y tal, ¿sabes? O sea, no hay conocimiento de realmente a dónde va a determinarse esa empresa económicamente. Eso trata de decir de cierta forma la modernidad líquida, que hoy está, mañana no. Vas a ser, no sé si me puedes poner un ejemplo tú, a lo mejor en Merca o en Google, a lo mejor cómo empezó, o en Apple cómo empezó, en la industria de los celulares cómo fue evolucionando, primero fue un computador, no sé, a lo mejor estoy diciendo mamadas sobre la mesa. No, pero... o sea, es que sí, güey, o sea, puta, güey, es que hay muchos temas que te puedo poner, por ejemplo, sobre la mesa, güey, ¿no? En el tema comercial. Por ejemplo, la industria de la comida rápida, como hablamos hace rato, ¿no? McDonald's, güey. ¿Cómo eficientó sus pinches procesos, güey? ¿No? O sea, lo que hablamos hace rato, cada quien se especializa en algo, güey. ¿Cómo hacen una hamburguesa en McDonald's? ¿Han visto, no? No. Agarra, uno pone el pan, otro pone la carne, otro pone el queso, otro... Así, güey. Y es una cadena, güey, que llega a su fin hasta el mostrador, güey. Por eso es rápido, güey. Mientras uno cocina la carne y después la pone, el otro nada más pone el pan, mayonesa, carne. Y eso hace que sea rápida, güey. De cierta manera, sin perder calidad. Ya que sus productores o proveedores sean de buena calidad, es otra historia. Por ejemplo, Shake Shack, ¿no? Oye, empezaron a hacer estudios de mercado, güey. Es que les importa el precio de nuestras hamburguesas. A mí me vale madre el precio de sus hamburguesas siempre y cuando sean rápido, güey, el servicio. Tal cual. Y que sepan igual. Ah, bueno. Y lo hicieron así. Hicieron una cadena de comida rápida en la cual no pierden calidad. Es comida, pues la verdad, de alto nivel para hacer de comida rápida. Fast food. Pero es comida rápida al final del día. Es lo que la gente quiere, no perder tiempo, güey. Pero estamos hablando de lugares donde son metrópolis, güey. Tú te vas a Acapulco y pides un cóctel de camarón en cuanto te lo traen, güey. Sí, no mames. Pero porque es otra realidad en la que viven, güey. Sí. Claro. Y por eso se va moviendo a distinta velocidad, güey, las cosas. A muy distinta velocidad. ¿Cómo te atiende un MP allá? No mames, así de que ahorita espérame, Eli. Bueno, también aquí. No, pero güey, muy diferente, La güey. neta, mi Artur. Pero Tú ¿cuántos hay en esas oficinas, güey? Puta, güey. La vida. Es que, güey, la procuración de justicia es un pedo, cabrón. Pero sí te entiendo totalmente. Ahora, Artur, tú querías platicar justamente lo de... A ver, ¿cómo se llama esta parte? Ah, no, ya me acordé. Íbamos a pasar rápido a la sección, güey, de una frase que vamos a leer de una cuenta que les recomiendo que sigan. La vamos a poner 3 frases sobre la mesa y vamos a decir qué opinamos. ¿Les parece? Va, venga. Es rapidísimo. Se llama el pensamiento, es pensar con Zizek. Es un... Ah, ok, ajá. Tú sí lo conoces, ¿no? Zizek, ¿no? ¿Qué calor hace? Sí. Entonces, la primera frase es de Lacan. El deseo siempre deseo. La falta genera el deseo. El deseo nunca se satisface del todo. El sujeto está sujetado al deseo.
Más o menos lo que quiere decir, creo que tú lo puedes explicarme. A ver, échamelo otra vez. Pues voy a intentar, Ahí va. a ver. Ajá. El deseo es siempre deseo, la falta genera el deseo, o sea, la falta de algo siempre genera deseo, el deseo nunca se satisface del todo, punto, el sujeto está sujetado al deseo, es la conclusión, digamos Claro. que es la premisa premisa menor, premisa mayor y conclusión, Claro. ¿no? No sé si tú quieras empezarla. ¿Quieres empezar? No, por ¿Me aviento? favor. Yo diría, pues, muy humildemente, ¿no? Acá bajita la mano. Ah, pues aquí nadie... Eso no Yo es digo, nada. Yo digo, todo es lenguaje hasta cierto punto. Hay una realidad y una persona cuando introyecta esa realidad la codifica en su manera de entender, conforme a su background, conforme a su contexto, ¿no? En el que ella ha nacido, conforme haya aprendido. Entonces, de esa manera, él codifica esa realidad y esa realidad se vuelve hasta cierto punto abstracta, etérea, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces, aquí es a donde vamos a las complicaciones del lenguaje. Entonces, creo que por ahí, hace unos minutos querías llegar a derecha o izquierda, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, nos anclamos en las generalidades y no en las particularidades. Entonces, el lenguaje que suyo, desde mi punto de vista, es eminentemente general en cuanto a su naturaleza meramente referencial a una realidad, porque realidad y lenguaje es distinto. Me van a perdonar lo aristotélico, ¿no? Que dicen que, o sea, yo soy muy anclado Todos a eso. tienen una escuela, ¿no? Dicen, No. A no puede ser A y no A al mismo tiempo. En ese sentido, lo que uno interpreta o la idea que uno tenga de la realidad, por ejemplo, este vaso, va a ser distinta, esta idea, a la realidad. ¿Cómo se traduce en síntesis? En una paja mental. Sí. Voy a decirlo de una manera muy vulgar, muy coloquial, pero para hacerlo, digamos, simple, ¿no? Esta idea que yo tengo de la realidad se vuelve una paja mental. Entonces, en nuestra capacidad de ideación y de generar pajas mentales, por así decirlo, nosotros queremos perseguir esas pajas mentales. Y eso es lo que nos genera esa complicación. Por ejemplo, ¿qué dice? El deseo es siempre deseo. Queremos perseguir algo que no tiene, quizá, no sé si lo estoy diciendo de manera correcta, una realidad en el mundo de facto, de los hechos. Sí, que no está materializada como Ajá, tal. que no está materializada precisamente. Es intangible. Entonces, estamos persiguiendo una idea que es incluso meramente contingente. Porque incluso esta misma idea que nosotros tenemos en cierto contexto, por ejemplo, hoy en la Ciudad de México, conforme a nuestro background, mañana a lo mejor tenemos otra serie de experiencias que no habían acontecido al día de hoy. Entonces tenemos otra forma de interpretar esta realidad o esta idea que nosotros ya teníamos concebida, pero jamás la vamos a tener de una manera idéntica a esa misma realidad que nosotros tenemos hoy día a mañana. Entonces, esa incapacidad para llegarnos, digamos, de esa idea abstracta o etérea, es lo que nos hace ser seres potenciales. Deseantes, casi que. Deseantes o potenciales. Sí, que Perseguimos cada algo. día tienes un deseo diferente. Claro. Ahí yo complementándote con eso, no sé si ya terminaste. No, de verdad. Es el hombre sí, o sea, el deseo de por sí es contingente, ¿no? O sea, Sí. porque está como tú dices, condicionado, maleado por lo que queremos Sí. y lo que pensamos que está. Hay una frase de Nicholas Luhmann que dice que el hombre ve que no ve lo que no puede ver. O sea, literal es, yo estoy aquí, güey, y aquí hay un vaso, ¿no? El hombre ve, estoy viendo aquí, que no veo lo que no puedo ver, lo que está detrás. Entonces, Ya te entendí. esa realidad, güey, que está detrás, vamos a llegar, un día vamos a estar del otro lado y va a ser la mía. Cuando yo estoy aquí, era distinta, como lo que acabas de decir, Claro, la estoy tratando claro, de complementar. claro. Yo estoy aquí, ya le di la vuelta y acá es como que antes la homosexualidad no estaba permitida, hoy le dimos la vuelta y nos dimos que sí, güey, que claro que sí, Claro. que es un derecho humano y que tal, lo que tú quieras, o sea, la libre, literal, es un derecho que se puede ejercer y que yo como Estado me lo garantiza. Lo que voy es, antes lo decíamos, no, o vamos a poner otra cosa, güey, no sé, un derecho que a lo mejor que el derecho al aborto, güey, ¿no? Claro. Tampoco, el hombre ve que no ve lo que no puede ver. Ahorita yo en mi condición, pues no, pero cuando lleguemos al otro lado, entonces vamos a tener otra concepción, otras circunstancias en las que podamos decir, ahora sí entiendo por qué sí. Claro, o Pues, sea, exacto. no veíamos que había muchas mujeres que abortaban de manera ilegal en pinches carnicerías, güey.
y terminaban muriendo, cabrón. ¿Por qué? Porque no te lo permitía la ley. Totalmente. No. Y otra cosa es lo que dice, bueno, lo dicen muchos autores y aparte siempre en los podcasts de Roberto Martínez, ¿no? Que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Porque Claro. sería atroz, güey. Todo el mundo en retrospectiva es genio, ¿no? Claramente, Claro, güey. Ya cuando vio que la cagó, dijo, no mames, no lo había cagado aquí, güey. Exactamente. Pero es de sabios claro. cambiar de opinión. Y por eso ahí Claro. llega la frustración. Porque entonces, ¿por qué no tal? Y la chingada. Pero yo voy a partir otra vez, Mau. Ya sé que les caga, pero de mi teoría purista y religiosa. Te creas, no, pero. O sea, yo creo que como seres estamos. Yo como religioso, esta es mi postura y ustedes pueden tener la que sea. Claro. El hombre es un ser deseante porque fue creado por Dios desde mi postura, Claro. Y religiosa. Y fue creado por una sed de amor de estar con él, güey, porque en ese momento Dios lo creó, dijo, mira, tú vas a ser hombre y tu plenitud va a ser cuando tú me veas. Aquí el tema es, y lo dice Larrañaga, el padre Ignacio Larrañaga, dice, el hombre, que es lo que te decía, es como un arco, güey. Todo el tiempo está dentro de una flecha y tú estás directamente lanzado hacia el amor. ¡Pum! Hacia cualquier amor, de una persona, de tu mamá, de tu papá, lo que sea. Pero el hombre cuando se estira es cuando está en su punto de inflexión, cuando crece y se ve saciado por haber pasado ese obstáculo. Ahí es cuando estás jalando. Y cuando se lanza es plenitud. Pero otra vez cuando es plenitud, cuando la cuerda está así, está pleno. Pero se vuelve a parar y se vuelve a tensar. Y cuando está tenso, vuelve a desear. ¿Sí me explicó? Por eso es la analogía. El hombre todo el tiempo está, de estar en la plenitud, vuelve a tensarse. Todo el tiempo quiere más y más, claro, y más y más. Y por ahí también dicen, cuando, la frase que también dice Roberto Martínez, que dice como, güey, cuando ves al otro que tiene, el jardín del de enfrente siempre va a ser más floreado, ¿no? Siempre quieres estar allá, ¿no? Pero el tema es, siempre que ves al otro y tal, dices, pues es que yo quiero tal, mira, ya viste que ese tiene un Ferrari y tú tienes un Porsche y así, cosas así. Dice, ¿cuándo? Pero pues, ¿cuándo vas a, tú quieres más? Y le dice, pues no sé, tal. Y le dice, pero ya viste que el otro, le hace, el otro tiene algo que ¿cómo se llama? El otro no tiene algo que yo sí tengo. Y le dice, ¿qué? Suficiente. Y en la suficiencia solo se puede llegar a través, desde mi perspectiva, de una noción espiritual llevada al ascetismo, a la ascesis de Dios, que solamente esa persona te puede llenar a ti, porque el corazón no está hecho para las superficialidades o las cosas humanas, o las banalidades humanas, sino para realidades espirituales, intangibles, las cuales únicamente se llegan a través de la experiencia. Esa es mi postura. Pero, bueno, esa es mi postura. Vas, Mau. Yo también ya me amé. Ok, pues de lo que te quería decir hace rato, que justo va de eso, güey. O sea, hay estudios, güey, que dicen que cuando tú compras algo para alguien más, güey, te llena más que si compras algo para ti mismo, güey. Sí. Entonces también por eso este consumismo que hay hoy en día y de todo de todo lo que dijimos hace rato que era altamente perecedero, que todo se acaba así. O sea, ya te compras unos pinches audífonos y al año ya se te rompieron, claro, y cómprate otros, güey. Entonces, todo el tiempo tú quieres estar regalando, güey, cosas porque te hace sentir a ti realizado y querido, güey. Es más, cuando tú le das a alguien te sientes más querido que cuando te dan a ti, güey. Es un sentimiento que no pueden explicar, pero se hizo con estudios neurológicos, güey. Claro. Con neuromarketing, güey. El neuromarketing, pues, se ha aplicado con lo que se puede porque las empresas es muy difícil que lo apliquen porque es algo muy costoso. Tienen que llamar a prospectos, a sujetos que quieran prestarse para esos estudios, que les ponen cosas en la cabeza, ¿no? Claro. Y de cierta manera pues invaden tu privacidad, claro que consensuado, claro, ¿no? Claro. Pero sí, güey. O sea, por ejemplo, es que ya me voy a meter a otros temas que nada que ver, ¿no? Pero no sabemos ni lo que deseamos, güey. Ese es en lo que yo creo desde mi rama, ¿no? Del marketing, güey. El cliente nunca sabe lo que quiere, güey. Por eso el neuromarketing es tan importante. Les tiene que dar el empujoncito. No. Claro. Por eso yo creo que va a ser el siguiente salto, güey. Fíjate, güey. Las formas de un Mini Cooper, güey. ¿Por qué tiene los faros así? ¿O por qué el bochito tiene los faros así? Porque, güey, tenemos una tendencia a los ojos grandes, güey. Que nos crean, nos crean este sentimiento como de estímulos, como de apego y de ternura porque ven a un bebé, cabrón. Los bebés que tienen una frente ancha y grande, sí, y unos ojos gigantescos, güey, y redondos. El Mini Cooper y el bochito hacen que sientas ternura nada más de verlos, güey. Y eso se vio con neuromarketing. ¿Qué otra cosa, güey? O sea, por ejemplo, O sea, lo estás viendo el deseo desde el punto de vista más económico, más de marketing, o sea, como de más material. Comercial. No sabemos lo que queremos. O sea, neta, no sabemos lo que queremos.
más bien, hay mucha gente que dice que tú no puedes crear el deseo en las personas, güey. Más bien no puedes crear una necesidad, Lo puedes inducir. puedes inducir el deseo, ¿no? Por ejemplo, también ponían un tinte de pelo, güey. Ponían a la modelo. Y la modelo salía así hermosa, no sé qué. Hicieron una prueba, güey. Y salía la modelo así. Decían, ¿por qué no se vende, güey? ¿Qué hicieron, cabrón? Ponían a la modelo y en Photoshop ponían un tinte de cabello pequeñito. ¿Y a dónde veía la modelo? Los ojos de la modelo veían hacia el tinte. Y las mujeres decían, no mames, eso es lo que desea ella, es aspiracional, yo quiero lo que quiere ella porque ella se ve una mujer exitosa, bella, bla, 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 ¿no? Claro. Todo lo que tú te idealizas que es esa mujer, aunque no la conozcas, ¿eh? Claro. Porque no la conoces, güey, es una modelo, cabrón, inclusive puede ser ¿cómo se llama esto? Un pinche render, güey, Sí. ¿no? Una mujer creada digitalmente. Claro. No la conoces, pero ya te hiciste una idea. Es una mujer exitosa, bella, seguro tiene hijos, la respetan, bla, bla, bla. Ya. Y está viendo ese producto. ¿Qué hago? Lo quiero. Y ahora sí se empezó a vender, pero eso se empezó a hacer con neurociencia, güey. Y es un tema muy cabrón porque el cliente no sabe lo que quiere, güey. Y ¿sabes qué pasa, güey? Te ponen imágenes. Entonces, te ponen como sensores en los ojos, no sé cómo lo hacen, y ponen imágenes de calor, bueno, como puntos de calor, hacia dónde se dirigió tu retina, güey. Sí. Y entonces en los puntos de calor dices, ok, está viendo tal cosa, eso es lo que le importa. Claro. Hay que ponerlo así. Entonces, te das cuenta que somos tan complejos y al mismo tiempo tan pinches simples, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, es algo muy, muy, muy cabrón. Claro. Muy, muy Claro, cabrón. Sí, no man, está cabrón, güey. O sea, no había tenido conocimiento de ese experimento, güey, pero me imagino que los experimentos de neurociencia para poder determinar o inducir hacia un placer que pues aspiras o que no sabías que aspirabas, por eso digo que al marketing Claro. crea... Sí, pero esto es neuromarketing, güey. Que hay muy pocas, por ejemplo, hay muy pocas facultades ahorita en el mundo que te lo enseñan, cabrón. Claro. ¿No? Esa Sí. especialización. ¿Por qué, güey? Porque hay empresas que no apuestan por eso. Porque dicen, Claro. oye, yo me prefiero ahorrar dinero en ese tipo de marketing, güey, y vender más y mejor mover mis activos hacia otro lado, güey. Claro. ¿No? O sea, es como teoría, ¿no? A nivel teoría. Es que ya existe, pero son muy pocos los que se han arriesgado. Pero Claro. yo sí considero que eso es el futuro, güey. Y van a ser los pioneros empresas como Coca-Cola que dedican Sí. casi el 20% hasta el 40% de sus activos a lo que es estudios de mercado, cabrón. Ok. Que eso es, o sea, una empresa normal, promedio, te dedica el 2%, güey. Imagínate un 20, güey. No, De man. esas cuentas Claro. tan gigantescas. Sí. Y ¿Sabes? inconmensurables. Pero al mismo Inmensurables. tiempo están, es que no sé, güey, lo que hablábamos hace rato, de cierta manera se están aprovechando de nosotros o no. Yo creo que Pues, sí, sí. güey. Y eso me da pauta a otra pinche imagen que va un poquito de la mano. ¿Podemos hacer un corte por el calor, tantito? Sí. Unos 5 mins. Y por el humo. Bueno, subistas, continuamos con este episodio. ¿En qué nos quedamos, Javi? Sí, íbamos a poner sobre la mesa otro pensamiento de Don Zizek. Sí lo pronuncié bien, cabrón. O Zizek dicen algunos. No va a ser que ya me anden regañando. Y, ¿tú quién eres, puto? Ni sabes quién es y la chingada. No somos fundamentalistas, como dijimos, venimos a decir sofisnadas. Sofismas. Pinche chiste, pendejo, sí, sofismas. Sofismas. Bueno, la frase que menciona él, o no la frase, sino la evolución de palabras que sacó él de su boca, literal es: los mismos filántropos que donan millones para la lucha contra el SIDA o la educación tolerante han arruinado la vida de miles de personas por medio de la especulación financiera, creando así el terreno del surgimiento de la misma intolerancia contra la que se luchaba. Creo que sí se entendió, ¿no? Que los mismos que son filántropos, los que quieren ayudar, diciendo, güey, a organizaciones, no sé qué, son los mismos, para el SIDA y todo, son los mismos que también han creado ese problema. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una capacidad, ¿Sí será que quiere decir eso? Los leerlo, filántropos que donan millones para la lucha contra el SIDA o la educación tolerante han arruinado la vida de miles de personas por medio de la especulación financiera, creando así el terreno del surgimiento de la misma intolerancia contra la que se luchaba. ¿Más o menos o no? Más o menos. Por Más ejemplo, o menos. había una frase, ¿no? Que dice Facundo Cabral cuando estaba tocando, no me acuerdo qué rola es, Sí. que dice: cuando tú arrancas una flor, se mueve una estrella.
¡Ay, perro! ¡Vámonos! No, pues, dice él, güey, apláudanle a ese güey. Pero ¿en qué se traduce esto? Quiero pensar yo y hilar con esta idea. Es que cuando tú quieres, por ejemplo, partir de una actividad para apoyar a alguien, cuando las condiciones ya están dadas, tú necesariamente vas a mover una pieza y vas a mover estas condiciones dadas. Y conforme las condiciones dadas, tú puedes afectar en grado de suficiencia a las otras partes. Como en cuestión de economía, ¿no? Una decisión económica es partir de que los recursos son finitos, entonces necesariamente vas a abarcar un determinado sector de recursos para afectarlo a determinado sector. Pero el otro sector que no está provisto de esa determinación va a quedar insuficiente en ese grado de suministro. Y vulnerable, Más que es lo menos. que yo trato de decir, o sea, si mueves lo que arrancando una flor, lo que sea, y mueves una estrella, lo que quiero decir es, si yo muevo una política económica, per se también voy a afectar a otro sector de la población, digámoslo de cierta forma, y es una paradoja, porque al final también estoy subsanando otro, pero o sea, estoy dejando indefenso o en estado vulnerable a otra persona. La pregunta es, ¿lo hacen en estado consciente o solo es una repercusión? ¿Sabes? Sí, es que eso es lo que a mí me causa. O sea, son daños colaterales, es a lo que voy. Pero a lo mejor no contemplaban. A mí lo que más me llama la atención de la frase justamente es eso, o sea, creando así el terreno del surgimiento de la misma intolerancia Claro. contra la que se luchaba. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Vamos a poner el contexto, ¿no? Económico. Y dicen, vamos a afectar este recurso y con el ejemplo que habíamos dado del agua. Vamos a utilizar este recurso que es finito, no es infinito, es finito. Recurso para abastecer el agua a las personas vulnerables. Vamos a dedicar este recurso disponible para afectarlo a las personas, ¿no?, que han sido marginadas por ciertas condiciones. Pero de este recurso lo limitas aún más de lo limitado que es de suyo. ¿Y dónde está la parte del presupuesto que es, por ejemplo, para la salud? Exacto. Sí. Entonces, de la misma manera en la que tú te estás a lo mejor como poniendo la bandera de que ay, estoy apoyando el agua, Estoy descuidando otra parte. estás descuidando o generando las condiciones de precariedad para poder darle atención a otras condiciones que son también necesarias. Sí. Entonces, es lo mismo, incluso, por ejemplo, no sé, tú di. No, o sea, yo lo que decía, el mismo ejemplo que acabas de decir, a mí me queda clarísimo. Si yo hago una política pública para, no sé, en la Sierra Tarahumara, para cierto sector, para beneficiarlos en que, por ejemplo, se respeten, ¿no? Claro. Las normas culturales y de ese sector poblacional. También puedo estar afectando a las posibles conexas poblaciones que en su momento pudieran verse indirectamente Afectados. Claro. Sí, en ese momento, o sea, estoy tapando un hoyo Claro. con la tierra del otro, ¿sí me explico? O sea, literal estoy quitando uno para ponerle al otro, güey. O sea, en poco o menos palabras, pero eso es lo que dice, y eso crea la paradoja de decir, estoy creando la insuficiencia con la suficiencia del otro. Claro. Y por ejemplo, ¿no? En el caso de las comunicaciones, ¿no? Todos necesitamos un teléfono. Vamos a generar las condiciones para que todos se puedan comunicar de una manera eficiente. Vamos a generar la infraestructura y dotar los recursos necesarios para que se puedan crear los teléfonos necesarios para que todos tengamos una comunicación eficiente. ¿Y las personas que hacen esos teléfonos, se les respetan sus derechos laborales? ¿O les dicen, por la necesidad que ahorita impera y que es inmediata y que es impostergable, ustedes necesitan sacrificar sus tiempos laborales, extenderlos sin una retribución mayor porque ya no hay presupuesto? Y por lo tanto, vamos a sopesar, vamos a darle preponderancia a esa necesidad que ahorita se está dando en una cuestión mediática, como es la comunicación, la necesidad de comunicarse, o las necesidades suntuarias, por encima de sus necesidades básicas, como podría ser tener un tiempo de sueño necesario, ¿no? Claro. Que lo entorpece un horario excesivo de trabajo. Sí. Claro. Y que tú, digo, yo ahí estoy viendo que lo estás como tomando desde a ver, hay dos necesidades. Hay una que está un poquito ya más, no tan soslayada, sino ya cubierta. Claro. Y, pero también se ve con la teoría de la probabilidad con la que puede haberse afectado. Es decir, mientras más premura tenga una sobre la otra, es la que se atiende. Claro. Pero vuelves a caer al tema, o sea, primero atendía esta, ya está medianamente
contemplada, Solucionada. Claro. sustanciada, y de repente por una cosa que muevas puedes dejar en estado de insuficiencia otra vez de nueva cuenta esta. ¿Sí me explico? Claro. Porque esta adquiere el carácter de premura o de rapidez como una necesidad rápida del Estado, que Claro. necesita en ese momento solventar A para corto que plazo. sí, que en ese momento necesita solventar para que la gente no se vuelva loco o diga, "No, es Claro. que el Estado no me garantiza esto y esto", ¿no? Claro. Pero aquí está hablando del capitalismo como tal, los filántropos, güey. O sea, yo estoy donando tanto a los del SIDA cuando por mi inobservancia y mi indebida diligencia se ha creado ese mismo problema. Yo quiero entender que eso dice. Pero Es decir, partiendo los recursos si yo estoy finitos, creando, no sé, no hay agua en África, ¿no? Pero yo estoy creando Coca-Cola, güey. Y yo soy Coca-Cola, estoy creando un chingo Claro. de Coca-Cola, pero ¿sabes cuánto necesita para llegar al producto de Sí, Coca-Cola? claro, un chingo de agua. Pero al mismo tiempo estoy donando a las ONGs para que no haya pobreza y se les abastezca agua. Eso es lo que creo que trata de decir. Hay pueblos que no tienen electricidad, güey, tal cual. Y la única luz de ese pueblo es un refri de Coca-Cola, güey. Que se queda encendido toda la noche, güey. Claro. De huevos, güey. O sea, eso es lo que neta he visto. Y lo mismo que tú dices, güey. O sea, Es incongruencia, ¿sabes? sí, que lo que hablábamos hace rato atrás de cámaras, ¿no? Sí. El capitalismo, ¿no? Y esto de las empresas socialmente responsables y la chingada. Sí. Güey, ¿para qué lo hacen? Para contentar a las personas que se preocupan por los problemas sociales, ambientales, ¿no? Claro. Para calmarlas, apaciguarlas de cierta manera. Déjame vender, güey. Ya estoy haciendo algo por la sociedad. Fue a plantar árboles. Y además que ayer. las donaciones son deducibles, ¿no? Entonces, Ayer fui a también plantar árboles. Dame chance, güey. Déjame vender mi producto. Ah, no, bueno, plantaste árboles, está bien. ¿Sabes? O sea, pero hay problemas mucho más grandes que eso, cabrón. Claro. ¿No? Muchísimo más grandes. El tema del agua, güey. ¿Cuánto necesitas para producir una Coca-Cola, güey? Sí, o sea, es un chingo, no sé cuánto agua, pero No sí sé, es pero vamos a poner de que para hacer un litro necesitas 10, ¿no? No tenemos el 10 dato, galones, pues vamos. pero sí se necesita muchísima agua para producir una Coca-Cola. Luego el tema alimenticio, ¿no? El azúcar, güey. Si tú le das cierta cantidad energética a una persona por medio del azúcar, güey, al otro día va a necesitar la misma cantidad, güey. Y eso se Claro. vuelve un ciclo. Entonces, ¿qué haces? La estás volviendo adicta y consume Coca-Cola, güey. A lo mejor ya no se está nutriendo y por ende, güey, la mala alimentación produce obesidad y luego ya se vuelve un tema de salud pública, bla, 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 y sigue y no va a parar. Y regresamos al punto que tú decías, ¿no? Cubiertas las necesidades básicas, aún así tenemos necesidades, ¿no? Las necesidades yo diría abstractas. Yo las denominaría como necesidades abstractas. Tú ya tienes tus necesidades básicas, pero pregúntale a la gente y a la fuerza alguien te va a contestar en sentido contrario al sentido común. Y es, ¿tú qué necesitas? ¿Un vaso de agua o necesitas una coca? Dependiendo de la circunstancia. Va a haber personas que Un te van a obrero decir, te puede decir una Coca-Cola. una coca, ¿no? O Sí, claro. cualquier persona te puede decir, necesito una coca. Por Claro, la circunstancia en la que claro. se encuentre, te puede decir, necesito Exacto. una coca. Entonces, con base en estas necesidades, digamos, abstractas o creadas con base en la ideación, es que tú vas afectando estos recursos para satisfacer esas necesidades, por así decirlo, suntuarias, ¿no? Claro. Y en la medida en la que vas satisfaciendo esas necesidades suntuarias, vas desprotegiendo, quizá en la medida o partiendo de la premisa de que los recursos son finitos, vas desprotegiendo las necesidades que de verdad son básicas, como el agua. Como tú dices, ¿cuántos litros de agua se necesitan para hacer una Coca-Cola? Supongamos que de 10 a 1, ¿no? Y a final de cuentas, eso cubre la necesidad básica de tener el líquido vital en tu cuerpo. No, claro que no. Y en la medida en la que tiene azúcar, pues te puede generar todavía más sed, ¿no? Claro, sí, no. Claro. Y el contenido energético, güey. Eso es real, o sea, supongamos esta gente, ¿no? Ya saliendo un poquito del tema, a lo mejor Sí. algo más banal y para echar el coto. Estos güeyes que hacen como retos calóricos, ¿no? A ver, ¿qué se siente o qué le pasa a la gente que consume 5,000 calorías en un día? ¿No? Y los güeyes así como de que, bueno, ya consumí las 5,000 calorías, están así, güey. Y al otro día, ¿qué necesitan, güey? Agua. Consumir la misma cantidad de calorías, güey. Porque ¿En el serio? cuerpo, sí, güey. El cuerpo te lo está pidiendo, güey. Tal cual. Como si fuera una adicción, así que necesito Sí, más o sea, agua. si entre más calorías consumas, más vas a consumir al otro día, güey. No sé bien cómo funciona el sistema, ¿no? Ya, Sí. viéndolo desde el método científico, güey, pero sí, así funciona esto, güey. Obviamente tienes que adecuarte otra vez a una dieta para que ya no Se te vuelva pida a el cuerpo, restablecer sí, para y que se vuelva a equilibrar. restablecer Claro. y equilibrar. Pero sí, es a lo que voy. Por eso muchas veces se vuelve adicción. No siempre es de que, es que tiene más sustancias adictivas una Oreo, güey,
que la cocaína, güey, ¿no? Sí. Porque ya ves que hay esas teorías de que, Sí. no mames, la Oreo puede llegar a ser más adictiva que la misma cocaína. Pues sí, güey, pero a lo mejor y no te estás preocupando que es las calorías que te da, güey, toda la energía que te da, y al otro día vas a necesitar lo mismo, ¿no? Para suplir eso, porque el cuerpo ya se acostumbró. Dice, ya me metiste tantas calorías, pues mañana quiero lo mismo. Claro. Y así, o sea, no, el cuerpo funciona de maneras que ya ahí los médicos nos lo dirán, ¿no? A algunas personas que se dedican a eso. Pásenme la receta, güey. Pero sí, así funciona, güey. Échenos Entonces, ahí el comentario abajo, ¿no? entonces imagínate, güey, no le estás dando agua, pero le estás dando para hidratarse Coca-Cola, güey. Claro. Y después que era un problema de obesidad, güey, que Claro. después se vuelve un tema de salud pública. Y el azúcar es adictivo. El azúcar es adictivo. adictivísimo. O sea, Claro, y luego que aquí endulzamos con otro tipo de azúcar, cabrón. O sea, Sí. azúcar de caña. claro. ¿Sabes? O sea, es un pedo. Por eso, es más, luego, ¿por qué la Coca-Cola sabe más dulce en México que en Estados Unidos? Porque endulzamos con azúcar de caña y de por sí también somos más azucarados, cabrón. Sí. Nos ponen mucho más azúcar, güey. Y luego dicen que los gringos son los que hacen la comida más Sí, calórica. Más calórica. Pero por eso somos número 1 en obesidad. Bueno, Tanto en adultos como en niños. güey. acotando el tema, entonces sí ven que hay una incongruencia, ¿no? O sea, yo como CEO de una empresa creando Coca-Colas que además provoca el no abastecimiento del agua y a su vez pues donando un ONG para que si hay agua, no sé si me explico. Sí, ándale. En África, eso es lo que puede traté ser. de decir hace rato. ¿No? Y que son cosas que no mitigan realmente el problema. Volvemos a los conceptos paraguas y a la última frase que vamos a analizar, que es de Sisek igual. Comer manzanas orgánicas no soluciona problemas reales. Soy muy crítico con la ecología que se basa en esa idea de recuperar una armonía perdida con la madre naturaleza. Es un mito peligroso, igual que reciclar no es una solución a los problemas reales del cambio climático. Te hace sentir mejor, pero no ayuda a solucionar nada. Es contraproducente porque calma conciencias e inmoviliza. Ahí va, quisiera yo poner un ejemplo, ¿no? Vamos a abstraer un poquito el punto. ¿Y en qué se traduce esto? Hoy día es difícil erigirse en una bandera, levantar una bandera sin pisotear otra. Puta, sí, güey. ¿Y en qué se traduce? Pues es que yo soy la persona súper ecologista y etcétera. Pero en la medida en la que ahorita se tienen que generar esas condiciones necesarias para que uno se vuelva o se erija como ecologista, ¿en qué se traduce? Creo yo, lo digo a lo mejor sin conocimiento de causa, pero en un grado de aproximación, que haya personas, y como lo dijimos, ¿no? Que tengan que sacrificar sus horas laborales más y por lo tanto las horas de sueño. O sea, realmente todo ya está dado de una manera tan, digamos, tan cercana para que tú, de la madre naturaleza, te puedas llegar a tus bienes necesarios. No, hay unas personas que van a tener que sacrificar horas de sueño y van a tener que extender sus horas laborales. Y a lo mejor en un país en el que no se respeten o no estén completamente provistas o reguladas esas horas laborales, explotándolos para que generen esas condiciones para que haya este tipo de personas que se erijan con su bandera. Entonces, en síntesis, ¿qué es esto? Que difícilmente tú puedes erigir en una bandera sin pisotear una u otra. Entonces, Sí, claro. ¿qué es lo que le crea ese plus o esa cuestión, digamos, axiológica en términos de valores para poder superponerla con una legitimidad necesaria y que eso entrañe pisotear otras banderas? Es que Otras eso es ideologías. lo más cabrón, güey. Claro. O sea, y sobre Como todo dice por ahí Diego Russari, nos faltan de verdad personas que se preocupen por los problemas reales, Claro. güey, y no que se solucionan a corto plazo, güey. Es que la filosofía, ya estás filosofando mucho. Sí, pendejo, ¿quién crees que se va a preocupar por los problemas que de verdad importan, güey? Claro. La realidad, sí güey. es lo que yo decía, hay una ceguera deliberada por parte del ser humano. No, y está en nuestro O sea, inconsciente, güey. Por eso yo estoy diciendo, no, pues es que mi problema es no tener una televisión, pero al mismo tiempo no estoy dando cuenta que tengo a 2 hijos que mantener o que darles de comer, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo muy paradigmático y muy estigmatizado en la sociedad mexicana, pero sí se vive, ¿no? O sea, lo que voy es no nos damos cuenta de las realidades. Primero, por la falta de conocimiento que se vive en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Y segundo, porque los gobiernos están más encausados o proclives a poder generar condiciones instantáneas en las personas que los mantengan calmados, güey. Y lo que siempre hemos dicho, al pueblo, pan y circo, ¿no? Claro. Y que al final eso nos inhibe de poder ver que estamos viviendo en un contexto no solo nacional, sino global, de una crisis De las más grandes de la historia. de güey. las más grandes de la Claro. historia en cuanto a cambio climático, en cuanto a generación de recursos, etcétera. Por eso está habiendo la guerra en Crimea, ¿no? Con Sí. Putin
y que Ucrania quiere estar en la OTAN, por temas conflictos políticos, pero también por temas de que son estratégicos para poder tener recursos como es el gas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Pero ponlo tú, a nivel conflicto, ¿qué justificaciones se crean como necesarias? No es que sea nuestro terreno. A ver, el que sea nuestro terreno, o sea, el terreno de otro, ¿te crea un perjuicio tangible? Entonces, es ahí a donde vamos a la diferenciación de las necesidades suntuarias o superfluas o abstractas con las necesidades básicas. Y es a donde vamos, necesitamos realmente unas barreras, unas fronteras como países, porque nos estamos segmentando en una cuestión de ideología, en una cuestión de ideas que nada entrañan con unas necesidades básicas. Porque si en toda la periferia del mundo se cubrían esas necesidades básicas, ¿qué necesidad de mirar a uno u otro espacio? ¿Qué necesidad de que existan esas barreras? Simplemente aquí lo que prima es la cuestión ideológica. Es una barrera más que tangible, ideológica. Entonces, bueno, pues sí, eso, digo, yo no me gustaría opinar tanto del tema, porque a lo mejor hablaría de locuras, y no me quiero meter un Güey, palazo. deja tú eso, güey, aparte hasta puede ser algo censura, o sea, Sí, claro. que se presta a la censura, güey. Sí. Porque, güey, dijo, no me quiero meter, o sea, no quiero decirlo así, pero ¿no crees que tiene que ver un chingo ya fuera de toda la testosterona en este pedo, güey? En el sentido de, güey, es que ponen justificaciones, ¿no? Como de que, no, es que yo quiero ser el país, a lo mejor más cabrón que Estados Unidos, porque si Estados Unidos un día se pone sus moños, me va a venir a atacar a mí, bla, bla, y tenemos que siempre estar arriba de ellos. Pero ¿no será más algo ya de que, güey, yo soy más fuerte? Y así como el Claro, hombre primitivo, claro. ¿no? Pinches neandertales ahí compitiendo por No ver quién creo es el en- más fuerte. En el caso en Claro. específico no creo por el tema de la crisis energética que está viviendo en Europa, güey. O sea, y quien pasa por o sea, quien sabe que el gas lo tiene el abastecimiento, Pero una pequeña parte. que, no sé que si va me a tener, explico. que sí, que tiene que ver Algo con la testosterona, inconsciente. porque yo te reduzco el suministro, yo que soy Rusia occidental, o bueno, ¿no? Y entonces yo como país y como estado, me veo vulnerable ante el otro, y entonces Ujú, ujú. estoy Claro, viendo, claro, claro. Es a lo que voy. Claro. igual con el petróleo. Algo bien ¿no? primitivo, güey, pero ¿qué crees? No es tema mío hacerlo algo sexista, ni machista, ni mucho menos. Pero ¿qué es Rusia, güey? Un país más sexista y machista no puede claro. ser, güey. Por eso estoy poniendo el ejemplo entre Rusia y Estados Unidos, güey. Y estoy poniendo el ejemplo de la testosterona para que no se enojen, güey. Digamos, Estoy dando- testosterona en un sentido como muy primitivo. equívoco, ¿no? O sea, como nos referimos por Sí, testosterona equívoco, o sea, de esto, que a esta idea, relacionamos. etcétera. Pero no que realmente Decirlo por testosterona, en algo claro. muy vulgar, Claro. estarse midiendo Claro. Sí, sí, sí. los miembros, güey. Sí, haciendo una analogía, no que sea Exacto. porque a Putin siento la testosterona y No, porque lo que hablamos claro. hace rato, el hombre siempre quiere más y más y más y nunca va a ser suficiente, güey. ¿Quién quiere ser la nación más fuerte, güey? Pues esos dos, bueno, y seguro muchos más, pero para alcanzarlos está imposible, güey. China también, ya sé que hay muchos más, ya sabemos. Es que es el pedo del nacionalismo, creó un sentimiento inalienable de quien vive en el estado donde pertenece, güey, y yo tengo mi cultura, yo tengo mis recursos y como estado siempre quiero tener lo mejor para mi ciudadanía y mi país, que cuando alguien se esté muriendo de agua, pues yo sea el primero en poder dotar a mis ciudadanos de ello y a mis gobernados y que yo sea quien tenga el sartén por el mango para ver si distribuyo o no, güey. Pues porque al final nos estamos jugando la vida y la muerte en estos últimos 100 años o 50 años, si es que nos quedan, porque como dijimos en podcast pasados, ¿no? Ahorita ya estamos al 50% de que si hacemos algo, ni así nos salvamos. Sí, O sea, pero güey, por ejemplo, el tema de ahorita falta de recursos. ahorita vemos como un logro muy grande el haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, Sí. güey, o sea, el hombre, como les dicen en Alemania, ¿no? Que a los morros los ponen a estudiar, son los más preparados sobre la Segunda Guerra Mundial. Así, neta, Claro. neta, les ponen exámenes súper difíciles desde niveles básicos hasta niveles superiores sobre la Segunda Guerra Mundial, porque dicen Claro. que el hombre está destinado a cometer los mismos errores si no conoce su historia, güey. Pero, güey, la guerra sigue de manera, pues, por debajo, güey. La realidad. Pero aquí hay una paradoja, incluso para las mentes quizá perversas, es conociendo cómo se pudieron perfeccionar esos crímenes, partiendo de esa experiencia los Sí. comete, ¿no? O sea, es una suerte de paradoja. O sea, realmente no Casi es que se los garantía. usa como estrategia, ¿no? Claro, o sea, no es garantía O conocer. sea, ¿cuántos países no han llegado a Estados Unidos por petróleo o por mil otros factores, güey? Claro. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas. Pero la Segunda Guerra Mundial ya se acabó. ¿Y cuál guerra? No existen las guerras, güey.
O sea, no pasó Vietnam, no pasó Okinawa, no sé, ¿no? Por decirte Claro. algunos, güey. Y aquí la cuestión, digamos, de fondo de raíz es, ¿por qué uno quiere imponer el poder por encima de otro? ¿Por el solo placer o por una necesidad que se crea con base en un miedo de que no puedan superarse en una situación Falta de recursos. del que tenga el poder y que esté ¿De sometido, seguridad ¿no? nacional? De falta de recursos, que en eso Ah, al final ok. de cuentas se traduce, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, pueden decir, no, pues es que yo voy a invadir tal terreno porque a lo mejor me van a limitar mis condiciones para que yo pueda crecer Sí, crecer. en mis condiciones normales para poder dotar de suficiencia a mi nación. Entonces, con base en esta abstracción que no es más que una idea, generan condiciones que se traducen en una barrera y que hasta pueden rayar en lo violento, ¿no? En lo hostil, en la guerra. O sea, que sirven como justificaciones para poder imponerse sobre el otro. Sí, para Entonces, movimientos bélicos. ¿cuál es la necesidad de que uno se vea superpuesto por encima del otro? ¿Cuál es esa necesidad del ser humano? De que parte, digamos, a lo mejor de un chip o de a lo mejor de la ideología innata de que uno se pueda ver limitado en sus recursos necesarios para poder subsistir como persona. ¿Por qué nace esa necesidad de poder? Esa es una Güey, cuestión interesante. yo quiero hacer una analogía, a ver si el Javi no se pinches burla de mí, güey. Pero a la serie Avatar, güey. Ah, ok. ¿Qué le decían a los niños cuando los educaban en la Nación del Fuego, güey? Les decían, güey, lo que está haciendo la Nación del Fuego es expandir su imperio y compartirlo con las demás naciones, güey. La guerra solo es para compartir toda nuestra grandeza con las demás naciones. Esa es su ideología, pero es una gran mentira. Más bien lo que quieren son los recursos para hacer la nación más grande y es como autojustificarse diciéndose una mentira a sí mismos, güey. Es que no has visto el último capítulo de Los Anillos del Poder, güey. No, pero fuera más de o pedo. menos eso le dice a Galadriel. ¿Sí? El güey. Bueno. Como de, es que yo quiero compartir el poder contigo, la chingada. ¿ya Ajá, sabes? o sea, queremos compartir nuestra grandeza y güey, o sea, países como Arabia, güey, no sé, ¿sabes? Que, güey, hay países muy invadidos, no solo por Estados Unidos, Sí. güey, sino las colonias inglesas, o sea, todo eso, güey, seguimos en una guerra que jamás va a acabar y la última instancia va a ser la guerra, que lo que acaba de pasar con Biden y Putin, que no sabemos qué va a pasar y Claro. qué tan involucrados salgamos, güey. Sí, ¿no? Hasta que y la gota además derrame el que vaso. ya hay alerta nuclear y la chingada, güey. O sea, ya entre Biden y Putin ya andan diciendo, pues ya se va a armar los madrazos, güey. Sí. Pero ese es el pedo, güey. Ahora, ya para terminar, mi estimadísimos, ¿alguna idea con la que quieran concluir tú, mi Arthur, a grosso modo, de, pues, que verse sobre tres cosas, ¿no? El deseo impotente del hombre que llega a una nostalgia y a veces hasta la frustración por no poder llegar, Claro. por siempre estar deseante. La segunda, si tiene que ver eso también con las decisiones políticas o de Estado de cada gobernante, ¿no? Y por último, si todo esto de que estamos hablando es un reduccionismo o se reduce más bien a esa pelea por los recursos que como nación o como Estado queremos A los tener, recursos, sí. renovables o no renovables. O sea, yo opino, güey, desde el punto de vista los recursos sí son parte de la subsistencia humana y también tienen que ver con los derechos, pero el Estado los garantiza hasta donde puede, como tú dices, Claro. güey. Claro. Yo como Estado, si tengo un presupuesto, güey, lo tengo limitado. Suiza va a tener un presupuesto mucho más grande. Claro. Y si todos estamos en las mismas condiciones, partiríamos otra vez de la base que uno siempre va a estar arriba del otro. O sea, esa sería mi conclusión. ¿Cuál sería tu postura, sí, pues a lo que se llega, ¿no? Lo O que sea, quieras compartir. Bueno, no tengo una conclusión fija, pero vamos a especular, ¿no? A dar una idea como que nazca el alma. Sí. ¿Cuál es el problema del ser humano? Y que tú lo dijiste, que cuando pretende generalizar, ¿no? Hay una frase que muy bonita que dice, toda generalización es una falsa generalización. sí, todo. ¿Qué estoy yo haciendo en este momento? Una generalización. Es falsa. Se vuelve una paradoja. Sí, la pero- frase es como toda generalización en sentido contingente es de por sí falsa. Así lo decía, no me acuerdo cuál era el filósofo, pero sí. Pues no en sentido contingente, pero hasta que no tengas, digamos, la individualidad de lo cierto, pues es falsa, ¿no? Porque es una mera abstracción que no corresponde quizá con la realidad. Entonces, ¿cuál es este problema? Que nosotros nos creamos concepciones, ¿no?
tenemos el dilema de derecha, izquierda. Entonces nosotros queremos abastecer las necesidades de nuestra abstracción y no como individuos, no en la individualidad del ser humano. Entonces partimos de abstracciones y decimos, a ver, es que derecha, izquierda, y nos peleamos diciendo, no, pues es que lo encasillamos en el concepto de izquierda, lo encasillamos en el concepto de derecha, y por lo tanto este es bueno, este es malo, o viceversa. Entonces realmente estamos siendo referenciales a una mera abstracción que de suyo, y digamos otra vez regresando al aristotélico, no corresponde con la realidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la realidad? Quizá, digamos, preliminarmente, para no entrar a mucho detalle, con la materialidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una realidad aquí, tangible, y nosotros queremos encasillar esa realidad con nuestro lenguaje, que de suyo es general y abstracto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer una suerte de reduccionismo a lo general? Que nosotros queremos satisfacer esas necesidades sociales con base en nuestro reduccionismo, en términos de ideología. Entonces queremos ser correspondientes o consecuentes con nuestra ideología, con nuestra abstracción, que de suyo no es necesariamente compatible con la realidad, porque A no puede ser A y no A al mismo tiempo. Entonces, si la generalización que tú tienes de la realidad es como generalización un ente, pongámosle A, y la realidad es B, A no puede ser A y no al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, A no puede ser B al mismo tiempo. Entonces, entramos en este dilema, ¿no? De las falsas generalizaciones y queremos corresponder con esas generalizaciones cuando realmente no atienden a la realidad. Entonces, ¿a qué voy yo? Ojalá algún día lleguemos, nuestro conocimiento como seres humanos, a poder ser, digamos, a poder corresponder con esa individualidad y generar esas condiciones para que en lo individual podamos superponernos en cuestión de necesidades básicas o de sus satisfacciones para poder todos, al menos en la cuestión de lo básico, vivir todos felices y en paz. A huevo, Socialista de closet, ¿no? No, casi no leyó Marx este cabrón. Bueno, güey, pues yo la neta no tengo nada que aportar. Yo dije lo que tenía que decir, cabrón. Yo creo que lo cerramos con la aportación de Arthur, güey. Este episodio va a estar muy denso, como ya vieron, está cabrón el pensamiento que cada uno tiene. Y para recalcar y para poderlo especificar, Mau lo habló desde el tema de mercadólogo y financiero, güey desde el tema del derecho y la filosofía, yo un poquito entre la filosofía y la religión, y cada quien tiene su postura. Entonces hay diversidad de opiniones, cada quien va a decir, no, güey, yo soy más adecuado al del otro, soy más afable al otro, y nos comentarán lo que quieran comentarnos. A lo mejor ya no vuelvan a hacer este pinche contenido. Qué pinche aburrido. Pero pues está chingón. Era una manera de experimentarlo. A mí sí me gusta mucho hablar de filosofía. Espero que nos sigan viendo. No sé si no tengan algo más que aportar o que decir o despedirse nada más. No, nada más. Muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más, y agradezco otra vez a Arthur por aceptar la invitación. Eres bienvenido cuando quieras. Pues nada. Pásenla bien, buen ombligo de semana, pásenla chido. Besitos. Nos vemos, Bye, sofistas. bye. ¡Woo!